Y esto puede afectar a la resistencia del flujo sanguíneo en las arterias espirales y por tanto en las arterias arqueadas o uterinas principales. Aquí está. Embarazo inicial. Me dijo que iba a llegar a las 11. A las 9:30, ¿no? Bueno, vámonos. Miren la diferencia, y le hacíamos el contexto del diámetro de la onda, inclusive del tiempo en sí. Nosotros cuando vemos un embarazo inicial, estas arterias espirales son bastante estrechas en relación al tercer trimestre, que son más amplias. Lo mismo ocurre a nivel de las arterias uterinas, se van ampliando y de hecho por eso la onda es más extendida, más ancha en relación a la del primer trimestre. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Si nosotros no modificaríamos esto, por ejemplo, las arterias, esto es a nivel placentario, si no modificaríamos, se fuera tan estrecha, al igual que en el tercer trimestre, de hecho que vamos a tener ondas bastante de alta resistencia, aumentadas como notch o de la muesca en realidad, y de hecho que vamos a tener un proceso alterado, porque no hay una buena perfusión. La cantidad que requiere el feto, porque va creciendo, de hecho que estas arterias espirales van aumentando el diámetro para nutrir mejor al bebé. En cambio, si hay una restricción de esta arteria espiral, de hecho que no va a afectar al bebé y de hecho que va a afectar a la placenta también, y de hecho que se va a ver alterado lo que es la arteria uterina. Como resultado de la evaluación, debido al débito cardíaco materno, se produce un gran aumento del flujo uterino a través del embarazo, de 50 ml en el primer trimestre a 500 ml en el tercer trimestre, el flujo de sanguíneo a nivel placental. Entonces, imagínense, es bastante, ¿no? ¿Cuánto por ciento más de 100%, 500, sí, es bastante, más de 1000% el flujo que emana, ¿no? Entonces es muy importante lo que respecta a la circulación umbilicoplacentaria, corresponde al circuito constituido obviamente por las arterias umbilicales, separadas por la anastomosis cerca del sitio de inserción de la placenta y la vena umbilical, y bueno, de mayor calibre que en esta ocasión lo permite. Transporta hacia el feto obviamente la sangre oxigenada, que eso es lo que requiere, cierta parte, por si acaso, aparte de los nutrientes, y bueno, las condiciones normales, el flujo por ambas arterias obviamente es comparable, ¿no? El aumento progresivo obviamente a medida de que progresa el embarazo, el lecho vascular placentario no es inervado obviamente, por tanto refractario a sustancias vasoconstrictoras circulantes. ¿Qué hacemos cuando ocurre este evento? Por ejemplo, si no hay una buena dilatación, le dan algunos, inclusive nifedipino, si no me equivoco, para tener una buena vasodilatación periférica. Por eso ayuda bastante en ese sentido. También el hecho de colocar una aspirina en el primer trimestre hacia adelante ayuda a corroborar la vasodilatación a ese nivel periférico, ayuda. Entonces, de hecho que este tipo de eventos se puede prever. Bueno, esta es la imagen de la placenta. Ambas circulaciones son circuitos de alto flujo y baja resistencia. Las características que hacen en sus vasos poseen ondas de velocidad de flujo Doppler, reconocibles obviamente y específicas. El flujo uterino total es compartido entre la placenta y el miometrio. La velocidad del flujo sanguíneo uterino aumenta progresivamente durante la gestación y es resultado del aumento del área de ancho vascular uterino. Entonces, usted tiene que coincidir que cuando hay modificaciones de las arterias uterinas, podríamos estar comprometiendo lo que son las arterias espirales y el flujo a nivel placentario. Bueno, esto lo van a lecturar ya. Lo que es fisiopatología,
es algo muy cortito, pero es muy prudente que lo vayan a entender para que ustedes lo tomen en cuenta como clínicos tal vez que son, así que hay que tratar de evidenciar esto. Todo lo que hemos hablado anteriormente. Lo mismo acá, ¿ven? En una placenta normal, la arteria espiral que ustedes ven de una edad gestacional avanzada debería estar con una dilatación adecuada para que el flujo sea mayor. En cambio, cuando hay un problema de preeclampsia, la reducción o la estrechez de las arterias espirales conllevan a tener una presión o una alteración de las arterias uterinas. Y de hecho, si hay un estrecho espacio, no va a haber una adecuada nutrición, no va a haber una adecuada oxigenación en el feto, va a haber alteración de las arterias umbilicales por el bajo flujo y también va a haber alteraciones a nivel fetal. Entonces, esto se puede modificar, sí, se puede modificar, prever en relación a la gestación para que pueda terminar de crecer y no tenga ningún problema de cerebro. Estos cambios se reflejan en las ondas de velocidad del flujo uterino alterado. Esta situación de hipoxia, obviamente que el espacio intervenoso se traduciría potencialmente en cambios hemodinámicos e histológicos, obviamente placentarios, como la vascularización anormal y las velocidades terciarias. Obviamente estas pueden ser áreas donde no hay irrigación adecuada y se produce un isquemia. Y zonas de infarto. Acá yo les quiero hacer también recuerdo de algo. En ecografía nosotros, tal vez esto sea pura teoría, pero cuando vamos a hacer ecografía, en la práctica esto se ve. Podemos encontrar, por ejemplo, las lagunas placentarias, que también son indicios de que probablemente haya modificación vascular a nivel placentario. ¿Cuándo yo encuentro esas lagunas placentarias? En el segundo trimestre. Entonces, a mí me da como una luz roja, digamos, aquí va a pasar algo. Ese es uno. Otro, la concentración de la placenta. Generalmente la concentración de la placenta es extendida, plana, no mide más de 3.5 centímetros el grosor de la placenta, es redonda, pero cuando encontramos placenta pequeña, más de 3.5, o sea, gorda, gruesa, digamos, la placenta, también a mí me llama la atención, porque ese circuito placentario es probable que sea restrictivo, ¿ya? Sí o sí le voy a pedir Doppler a esos señores. Laguna, placenta delgada, bastante pequeña, gruesa en su diámetro, de hecho que le voy a pedir Doppler. Otro aspecto son las placentas bilobuladas o subcenturianas, porción aquí y porción en la parte posterior. ¿Listo? Entonces yo voy a verificar la placenta y simplemente viendo la ecografía yo me puedo dar cuenta que hay indicios de que probablemente haya modificaciones vasculares a nivel placentario. Entonces, si el problema ocurre a nivel placentario, y después yo lo voy a ver a través de la toma del Doppler de las arterias uterinas, de hecho que voy a ver modificaciones a ese nivel. Ahora, lo ideal siempre es agarrar y hacer, por ejemplo, si yo veo en el segundo trimestre, sí o sí le pido a sus 28 semanas su ecografía Doppler para verificar este dato, ¿ya? Y aquí habla de isquemia y de infarto. También puede haber eso en placenta. ¿Cómo lo veo? Una placenta con lagunas venosas y alrededor con imágenes calcificadas. Toda isquemia o toda bionecrosis, calcificación o imágenes hiperecogénicas con sombra sólica. Tomen en cuenta eso, ¿listo? Entonces hay modificaciones, probablemente haya alteraciones a ese nivel, hay que tomar en consideración para hacer la admisión de las arterias uterinas. Dilatación, onda más ancha. Estrechez de la arteria, ondas más picudas y con notch, ¿ya? O la muesca. Entonces esto debería verse así en las edades avanzadas, de la gestación en edad avanzada, y está en el primer trimestre.
que ocurre este evento, ¿no? Pero si estuviéramos viendo, obviamente, en edades avanzadas este tipo de evento, de hecho que te va a dar una alteración de la onda y hay que tomar conducta. Bueno, la diferenciación de la distribución de irrigación. No se olviden que aparte de la arteria uterina podemos tener una cervicuterina, ¿no? Podemos tener las hemorroidales también, ¿no? Hay que tomar en cuenta y estar midiendo otro tipo de arterias. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos más de 50 centímetros por segundo en lo que respecta a la velocidad de la arteria. La toma, aquí, es un ejemplo de lo que son las ilíacas, vena y arteria, y entrecruza la arteria uterina. Y me dice el protocolo que yo tengo que tomar al ingreso del útero la muestra. O sea, yo coloco el volumen de muestra acá, no acá. ¿Listo? Porque puede haberse afectado, esto es lo más considerable, lo más fidedigno cerca del útero, por si acaso, por vía transabdominal. Por vía transvaginal se ven mucho mejor esa arteria, recontra gruesa y tiene un aliasing bastante marcado. Esperemos hacer el primer trimestre en práctica. Evaluación de las arterias uterinas, obviamente en el primer trimestre. Este protocolo es el mismo que ya lo mencionamos anteriormente, tanto transabdominal como el transvaginal, lo mismo. La fosa anterior, obviamente, hay que tratar de tener cuidado, obviamente, de este tipo de arterias que están correlacionados. Siempre hay que buscar la velocidad de más de 50 centímetros por segundo para las arterias uterinas. ¿Listo? Te van a medir y van a ver que no tienen más de 50, entonces debe ser otra que están captando. Puede haber ese error. Por vía transvaginal se ve de esta manera. La parte central con la presentación visible, siempre muy suavemente ingresando y se ve todo el cervix. Se ve el canal del cervix. Colocando el transductor a ese nivel, yo me voy paracervical y voy a ver lo que es las arterias uterinas y los vasos, obviamente, adicionales paracervicales. Siempre que medimos por vía transvaginal, hacemos la medición del cuellito. Cuando hacemos la toma de las arterias uterinas, por ejemplo, nosotros mejoramos obviamente el PRF y tenemos que verlo de esta manera, quitando el aliasing, modificando y siempre en un ángulo cero, ¿ya? No en un ángulo errado, porque esto, obviamente las ondas te van a salir casi perfectas, por si acaso, con la muestra y la muesca y el notch, ¿no? En este caso. El dato también, más de 50 centímetros por segundo la onda. Tiene 75, hay veces 150, 120 alcanza el índice de alta resistencia de esa arteria. Lo mismo, hay que ver lo que es la evaluación de las arterias del segundo trimestre, a tomar en consideración. Ahí está, 1 centímetro por encima del cruce, ¿ok? Hay que tratar de ver las ilíacas para tomar la muestra. Bueno, es similar al anterior, obviamente posición de litotomía nada más, para que puedan ustedes evidenciar adecuadamente por vía transvaginal. Bueno, esto es lo más importante, yo creo, para la técnica que ustedes tienen que visualizar. Velocidad, obviamente con los ríos de 4 a 6 ondas, no olvidarse, o de 3 a 6 ondas. Utilizar obviamente el PRF, ya que evite el aliasing a la altura de la onda del 75% de la pantalla. Hay que aumentar la pantalla, hay que bajar lo que es el PRF para que no se visualice el aliasing que produce la alta resistencia de esta arteria. Al ingresar, obviamente, pueden colocar un ángulo cero, como les mencionaba, o si no pueden ustedes colocar adecuadamente un ángulo cero, pueden mejorar, obviamente, menor de 30 grados, utilizar lo que es el volumen de muestra. Bueno, las escalas de velocidades entre las 30 a 50 para iniciar.
lo que se relaciona a los centímetros por segundo, ¿ya? Y bueno, siempre, ¿no? Ver en las alteraciones uterinas, los datos no son fiables en este aspecto. Eso hay que tomar en cuenta. Siempre hay que ver si no tiene vejiga llena, hay que ver si no el colon está vacío también, eso es importantísimo. Muchas vienen con problemas estíticos, hay que relajar, o hay que hacer poco antes de venir a hacer ese tipo de estudios, prepararlas adecuadamente. La impedancia de la paciente, las gorditas, hay que tratar de captar. El equipo también tiene que ser óptimo para captar el Doppler, ¿ya? Y de hecho que si hay algunas alteraciones, obviamente también podrían estar relacionadas con el tipo de estrés del paciente, fiebre, ya les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Entonces, el dato que nosotros tomamos al momento, hay que escribirlo, mencionarlo, que puede haber alguna alteración, pero siempre el clínico tiene que hacer una evaluación completa de todo el suceso, ¿ya? No hay como le eche la culpa al otro. Bueno, esto es lo mismo. El entrecruzamiento que hacía mención, siempre 70 por 75% de amplitud de la pantalla, colocar obviamente en el entrecruzamiento a 1 centímetro del entrecruzamiento para poder hacer la medición de las arterias uterinas. Doctor, ahí donde está, es más o menos un corte longitudinal en el cerebro. Para cervical. Longitudinal para cervical. Entonces hay veces uno tiene que ir hasta el extremo, porque la anatomía de cada individuo no es el mismo, ¿no? Se va hasta el extremo. Y una guía muy importante aquí son estas dos señoras. Ya. Sería pena. Una vez encuentra esas dos ilíacas, a partir de ahí muy suavemente podría dirigir o angular. ¿Ya? Es nuestra guía. Miren, tenemos a veces inconvenientes con el tema de la arteria uterina izquierda generalmente. Ese es un inconveniente, por ejemplo, de encontrarla, porque hay veces hay modificaciones de arteria uterina. Puede haber pequeña, larga, tortuosa, puede ser diferente, ¿ya? Del lado izquierdo tenemos esos problemas con el tema del descenso del colon descendente, el recto sigmoide, que a veces están cargados de puro gasecito y no dejan ver las arterias adecuadas. Entonces esas situaciones se pueden dar, pero hay que tratar de buscar, digamos, el recurso para poder evidenciar. Esto nosotros podemos tomar en cuenta en relación a la angulación que les mencionaba. Podemos modificar obviamente lo que es la angulación de incidencia, ya sea por onda, ya sea por el transductor, ya sea por el volumen de muestra. El ensanchamiento o la frecuencia telediastólica aumentan obviamente hasta las 24 o 26 semanas, van aumentando, y eso obviamente va a hacer que varíen los índices, ¿no? Para cuantificar el análisis de onda espectral en relación a la frecuencia utilizada. Así, si yo les mostrara a simple vista, ¿qué edad gestacional tiene? Mayor a 28, 24 semanas. Mayor a 24 semanas podría ser. Entonces tenemos que aprender formas y valores, ¿ya? Es lo único. Vamos a estar plasmando eso, ya vamos a entrar a la práctica. un poquito más ancha sería mayor a 30. ¿Mayor a 30? No, Más gruesa. más ancha, el tiempo, Más tiempo. más tiempo. Esto más ancho, ¿La onda? ahí más ancho, Ah, mayor edad gestacional. Ahí me Ya, ya. la otra. Reducción de la Menor. onda y más picuda, Menor edad de ¿ya? gestación. El primer trimestre. Ah, Eso, ya, ya. por Esa es la eso lo que- menciona de la- las 24 semanas en adelante. Eso es muy importante.
Esta es la onda telediastólica, Tele. la amplitud. Entonces uno va aumentando, la onda telediastólica es más ancho, mayor edad gestacional. Ujú. Toda onda debería ser así. Cuando lo encuentren totalmente irregular, digamos unas 36, 37 semanas, y encuentran una onda más picuda con su muesca Ujú. y estrecha, llamen la atención. Transición. Puede ser que uno esté bien y la otra esté como corresponde. Ahí Entonces, ya se diría que tiene Transición. no, indicio, puede ser un indicio de que vaya a dar una alteración de la fluometría. Entonces yo le digo, vuelva, por ahí sale, porque estos índices se miden los dos, derecha e izquierda, y se saca un promedio, ojo, y recién se lo mete a la valoración de la calculadora. Con la calculadora le hace ese trabajo, digamos. Pero es un promedio que sale, De por eso ambos. les mostraba anteriormente las tablas, ¿no ves? Que hay un percentil máximo, un percentil mínimo. Entonces es importante ver las características de la onda. Arteria uterina derecha, arteria uterina izquierda. ¿Qué les parece? Similar, casi. La izquierda tiene Es se mayor ve más. asistencia. Índice de pulsatividad 1.49, índice de pulsatividad no se ve. 89. 0.89. ¿no? Desde allá no se ve por algún lado. ¿Qué pensarían ustedes? Acá hay mayor asistencia. un poquito Sí, más. hay mayor asistencia. En Pero la todavía izquierda. está. Ujú. Dentro del parámetro. Pero no sabemos la edad estacional. Ajá. Ahí puede ser. La onda. Ah, la onda. Está en un Como segundo yendo trimestre. Sí. Ajá. Está todavía no Primer reducido. trimestre, puede ser. Doctor, eso se lo suma y se saca el promedio, dijo, ¿no? Exacto. Ah, ya. Se calcula. A ver, sigamos bien. Bueno, ahí está la clara muestra, ¿no? La evolución. La clave. Es lo que van a ver siempre. No se vayan a asustar. A ver, vamos importando. Aquí vamos a quedar, colegas. De... Alguien présteme la lapicero.